Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo donde vamos a exponer la crítica, una crítica fundamentada a Julio Profe. ¿En qué se equivoca? El tema sobre el orden de las operaciones, ¿no? También se conoce como pendas o como queramos llamarlo, donde se intenta seguir un orden para realizar las operaciones, tanto de suma como resta, como multiplicación. Bueno, lo podemos ver como esto o como una X, dependiendo en qué nivel estemos, en qué zona de las matemáticas nos encontremos. Por ejemplo, en física pues puede ser un producto vectorial. La división puede ser de esta manera, en modo de fracción, las potencias, a elevado a b, las raíces, raíz de k sobre a, etcétera, etcétera. Para ello, lo que pasa es que se utilizan también otros símbolos de notación, paréntesis, corchetes. Julio Profe lo que nos propone, bueno, en su último vídeo, era utilizando un argumento de autoridad, por supuestísimo, que es un buen recurso de Julio Profe para sustentar su tesis, es decir, lo que va a defender él. ¿Qué pasa en ese argumento de autoridad? Creo que utilizaba la Universidad de México o algo parecido a eso. Decía, sí, hay que seguir un orden de operaciones de izquierda a derecha en el caso de que sea, bueno, multiplicación o división. Cuando haya dudas, pues de izquierda a derecha. ¿Qué ocurre? ¿De qué sirve ese argumento de autoridad si nos basamos o si rompemos los principios básicos de las matemáticas? Nosotros en matemáticas, cuando tenemos un problema, vamos a plantear aquí un problema. Para llegar a una solución, lo que utilizamos en modo de puente, para llegar a ello, para trasladarnos de este punto a este punto, es utilizar el razonamiento lógico. Aquí pintado lo que parece ser un cerebro, no es exactamente un cerebro porque no está muy bien pintado, pero vamos, utilizamos un cerebro. Entonces, de un problema a una solución, razonamos mediante la lógica. Por lo general, un problema tiene una solución, normalmente. Por ejemplo, una operación, en lo que nos vamos a basar ahora, todas las operaciones que sean 5 por 1 dividido entre 3 por 8 por raíz quinta de 275, por ejemplo, a un problema de estos, mediante el conjunto de símbolos que son el de multiplicación, en este caso la raíz y la división, o modo de fracción, lo que queramos, vamos a llegar solamente a un resultado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo agrupaciones de números. Si definimos lo que es la raíz, lo que es la multiplicación, lo que es la división, vamos a llegar solamente a un resultado, que nos dará lo que sea, un resultado. Que a una operación, mediante sus definiciones y sus propiedades, por supuesto, es decir, nosotros cuando trabajamos con números, estos son números, cuando trabajamos con números y las operaciones que van con números, tenemos que utilizar las propiedades de tanto la suma como la multiplicación, como la división, como la radicación, como la potenciación, etc. Como quedan definidas en las matemáticas las propiedades de los números, ¿vale? Y las propiedades de la multiplicación, de todas las operaciones que tengamos, entonces lo que va a pasar es que al quedar definidas esas propiedades, que si las hacemos una lista son las que sean, con ellas podemos jugar para llegar a un resultado final. Repito, operaciones con números, aritmética. Podemos jugar con esas propiedades, pero no podemos romper esas propiedades porque ya quedan definidas desde un principio. Si te basas en las propiedades y después las rompes, entonces no te estás basando en nada. Vale. Por ello, yo me voy a basar en un principio de no contradicción. Es decir, un resultado de esto, una operación que solamente por propiedades, por definiciones, solamente puede tener un resultado, no me puede quedar dos cosas, que es lo que la confusión que les surge, bueno, que surge en el método que utiliza Julio Profe, eso del seguir un orden de operaciones. Lo que no hay que seguir es el orden de operaciones, sino hay que seguir el entendimiento de las propiedades de las operaciones, que es otra cosa distinta. Que quede claro que yo no ataco a Julio Profe, ataco las ideas que defiende Julio Profe, que es distinto. No conozco a Julio Profe, pero sí conozco sus ideas, y sus ideas, para mí, son erróneas, porque yo me baso en propiedades ya definidas en las matemáticas, y él también se basará en ellas, pero después se utiliza un orden que no está definido en propiedades, aunque me argumente que es de la universidad de no sé qué, entonces ese argumento no es válido, básicamente. Por eso, yo toco las ideas. Ojo, otra cosa muy importante. Imaginemos o supongamos que yo me equivoco, hago un vídeo de cualquier cosa. Un vídeo de, por ejemplo, ahora me estoy centrando en contenido un poco más de alto nivel.
y me equivoco en algún concepto por alguna razón. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo porque conozco un matemático, matemáticas de jalón. Bueno, pues hago un vídeo de esos, de universidad, y justamente me equivoco en algún concepto que no me doy cuenta. Entonces, lo que pasa es que si matemáticas de jalón viene y dice, anda, mira, aquí te has equivocado, te explico el por qué, te desarrollo ese por qué, y yo me pongo, lo pienso, digo, pues puede tener razón. Voy a revisarlo, voy a estudiarlo mejor. Eso sería un comportamiento más honorable. ¿Qué pasa? Que lo que se recurre ahora es, no, a mí me han enseñado así, yo defiendo mi idea, si los demás me dicen lo contrario, pues yo no escucho y no hago nada, yo sigo con mi idea, aunque sea errónea. Entonces, eso se resume a que la gente no razona, sino sigue unos patrones erróneos desde un principio al no utilizar las definiciones y propiedades concretas. Es decir, lo más importante es podéis pensar, claro, ahí, por ejemplo, resolvamos una ecuación de segundo grado, x cuadrado más 3x menos 7. No sé si tiene soluciones reales, pero imaginemos que tiene dos soluciones reales, ¿vale? Pues claro, en un problema de estos, en una operación, nos dan dos soluciones. Pero claro, esto son incógnitas, estamos dentro del álgebra, en el álgebra se definen otras propiedades, otras definiciones, con lo cual hay que distinguir entre operaciones entre números, cosas que conocemos, y cosas algebraicas, cosas que no conocemos, incógnitas, que tenemos que saber su valor. Puede que nos den dos valores que cumplan esto, uno, ninguno, que sean todos imaginarios, lo que sea. Entonces, primero definimos lo básico, las bases, lo fundamental. Después vemos si tiene lógica o no. Vamos a utilizar ahora un ejemplo para ver la confusión que generaría la idea que defiende Julio Profe mediante la ley de los gases ideales. Aquí tenemos la ley de los gases ideales. Esta ley nos dice que la presión por volumen es igual a el número de moles por una constante que será la que sea y la temperatura. ¿Vale? Vamos a intentar despejar, por ejemplo, el número de moles por algún eje, ¿vale? Por casual. Tendríamos que es que el número de moles es presión por volumen dividido entre la constante por la temperatura. Si no me he equivocado, está todo correcto. Según las matemáticas, según las definiciones que tenemos de las operaciones, podemos escribir esto de la siguiente manera. Y ahora llegan las confusiones. La importancia de los paréntesis dentro de las operaciones. Por lo que sabemos, la multiplicación cumple la propiedad conmutativa, conmutar términos, moverlos de sitio. ¿Qué pasa? Que si seguimos lo que nos dice el PEMDAS, o como se quiera llamar, nos dice que, bueno, pues empezamos, como tenemos aquí productos y divisiones, pues empezamos de izquierda a derecha. Si en este caso no ponemos un paréntesis, para el paréntesis nos indicaría que esto es un denominador, todo esto conforma el denominador, entonces estaríamos haciendo lo siguiente, estaríamos haciendo esto. Vamos a poner valores a P y a V. Presión en una atmósfera, por ejemplo, volumen 3 litros. Bueno, la constante no hace falta poner nada, porque es constante, R es 0,0821, 822 o algo así, y temperatura 293 Kelvin, por ejemplo, 20 grados, ¿vale? Pues entonces tendríamos que sustituimos, vamos primero a sustituir una atmósfera, bueno, una atmósfera de presión por 3 litros, 0,0 por 293. Esto vale, a partir de una fórmula que tenemos, que queda definida, etcétera, etcétera, sacamos un despeje que es totalmente correcto. Vamos a ver que siguiendo un método nos va a dar un resultado, siguiendo otro método nos va a dar un resultado y a ver cuál es el correcto. Por eso es importante los paréntesis, insisto. Vale, pues tendríamos de izquierda a derecha, según lo que se nos dice, 1 por 3, 3. Entre esto, 0,0821 por 293. Vale, seguimos operando. Esto entre esto. Aquí estamos en división y multiplicación. Multiplicado por 293. Nos está dando unos 10.000 moles. 10.000 moles es muchísimo. Teniendo en cuenta que tenemos un volumen de 3 litros,
con una temperatura de 293 Kelvin y a una atmósfera. Ya el razonamiento nos da una cosa que, bueno, los que no conozcan muy bien las leyes de los gases, tienen trabajo en muchos ejercicios, 10.000 moles, una pasada. ¿Qué pasa? Que imaginemos que seguimos esta regla. Hemos seguido lo que nos han dicho, de esta manera, ¿vale? Y nos ha dado 10.000. Esos ejercicios triviales donde ponen, por ejemplo, 3 por 2 entre 5, mientras no se nos indique otra cosa, pues seguimos de izquierda a derecha. Pero ojo, no es lo mismo. 3 no es lo mismo. Vamos a poner, no es lo mismo 3 por 2 entre 5. Bueno, voy a poner otro número más. No es lo mismo 3 por la fracción. Si pondríamos aquí un paréntesis, estaríamos diciendo que eso, esto de aquí es una división. 2 entre 5 por 7. Ojo, por 7 fuera. O sea, multiplicando la fracción, como lo está haciendo aquí. Que pues poner el paréntesis aquí. Porque de esta manera, perdón, paréntesis aquí no. Aquí. Poner el paréntesis ahí nos indicaría que sería 3 por y 2 entre esto de aquí. 2 entre esto. No es lo mismo 2 quintos por 7, que es lo mismo que 14 quintos, que 2 dividido entre 35. Eso es totalmente distinto, nos va a dar un resultado totalmente distinto. No hay ambigüedad. Es decir, problema, razonamos, solución. Aritmética, operación, bueno, razonamos y mediante la operación que nos dan tenemos que obtener una solución. Porque estamos trabajando con números ya definidos, sabemos lo que son. ¿Vale? Entonces, para ello, ¿qué hay que ver? Las propiedades, hemos dicho, de la multiplicación, la división, lo que sea. En la propiedad de la multiplicación tenemos la propiedad conmutativa. Nos permite conmutar cosas, ¿vale? Vamos a por B entre C por D, por ejemplo. Vamos a ver este ejemplo aquí. La propiedad conmutativa de la multiplicación nos permite conmutar cosas. Imaginemos que tenemos esto, A por B entre C por D. Este ejemplo de aquí mismamente, que lo hemos visto, 3 por 2 entre 5 por 7. La propiedad de la multiplicación lo que me permite es, mira, cuando yo tengo una multiplicación entre los números, los puedo conmutar. Puedo decir 2 por 3, por 3 entre 5 por 7. ¿Por qué no puedo mira, esto se está multiplicando. ¿Por qué no puedo cambiarlo? No me ponen aquí ningún paréntesis. Propiedades de la multiplicación, puedo cambiarlo. Vamos a cambiarlo. 7 por 5. Claro, en el primer resultado se nos diría 3 por 2. Vamos a llevarlo aquí. 6 entre 5 por 7. 6 entre 5. 6 entre 5 nos da 1,2 por 7. Sí, yo estoy siguiendo el orden que Julio Proce dice que es el correcto. ¿Vale? Pues 1 por 2,7 pues nos dará aquí un 4 y me llevo una, ¿vale? Pues sería 8,4. Espero no haberme equivocado porque si no, a ver, 7 por 2, 14, me llevo una, 7 por 1, 7 y una 8. Perfecto, 8,4. Vamos a seguir este orden. Ojo, estoy utilizando las propiedades de la multiplicación. Se puede utilizar. Claro, el problema es que en la división las propiedades no son las mismas, ¿vale? No es lo mismo tener 3 entre 8 que tener 8 entre 3. Es que no es lo mismo, nos está dando una cosa distinta. Pues vamos a realizar esta operación. 2 por 3 que son 6. 6 entre 7 por 5. Venga, 6 entre 7. 0, lo que sea. Aproximadamente 0,86. 0,86 por 5. Estamos siguiendo el orden de operaciones que se nos dice, ¿eh? Venga, pues lo ponemos. 4,3. Se me plantea un problema. Este problema de aquí. Yo razono, utilizo las propiedades de la multiplicación, porque si las propiedades se quedan definidas y la multiplicación queda definida, puedo utilizarlo sin ningún tipo de problema y el resultado tiene que ser correcto. ¿Qué pasa? Que como no se nos especifica qué es qué, porque el símbolo de división nos dice que hay que dividir algo entre algo. Pero ojo, podemos dividir un producto entre otro producto. Podemos dividir esto, un producto entre otro producto. O podemos dividir un número entre otro número y los productos que vayan independientemente fuera de la fracción, que multipliquen a la fracción fuera. ¿Qué pasa? Que como no se nos define exactamente la división, hay que tener mucho cuidado porque tenemos que definir exactamente lo que queremos. La multiplicación, como se cumplen propiedades, pues no hay problema, pero la división hay que tener más cuidado porque no es lo mismo. Lo que sí que podemos hacer es trabajar con los inversos. Por ejemplo, imaginemos que si tenemos esto, sí que podemos trabajar con multiplicación. Este por este es lo mismo que este, por el orden que queramos. Ahora,
Tiene que quedar definido qué división es. Así con todas las operaciones, ¿eh? Vale. ¿Qué podemos decir? Pues que nos da 8,4 y 4,3. Claro, no nos puede dar dos resultados a una misma operación. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces algo hemos hecho mal. Vamos a revisar qué hemos hecho mal. ¿Vale? No hemos hecho nada mal, siguiendo lo que nos han dicho y utilizando las propiedades de la multiplicación. El problema no es estos números aquí, lo que hayamos hecho nosotros, sino el problema es ¿qué quiere decir que es ambiguo? Pues que no nos define exactamente este símbolo de división, no nos define exactamente qué dividir entre qué. No nos define si hay que dividir esto entre esto, o todo esto entre todo esto, o esto entre todo esto, o lo que sea. ¿Vale? Pues el problema es el enunciado. ¿Y qué pasa? Que ante un enunciado defectuoso, el problema no va a tener solución, porque puede tener varias. Entonces, ¿a esto qué se recurre? Pues tanto con los paréntesis o corchetes o lo que sea, para darnos a ver qué estamos haciendo en esta operación, en esta división. ¿Vale? Que lo mismo es raíz cuadrada de 5 por 8, también será distinto que raíz cuadrada de 5 por 8. Claro, aquí hemos definido que la raíz, ese número al que el multiplicarlo por sí mismo nos tiene que dar 5 por 8, va a ser distinto que, como esto hemos definido que es un radicando, ¿vale? Tenemos índice de la raíz, radicando. ¿Qué va a pasar? Que si yo no defino bien lo que es el radicando, ¿qué es a lo que quiero? Porque estamos buscando, a ver, la raíz de un número es el número al que multiplicarle por sí mismo nos dé ese 40, ¿vale? Ese es el resultado de la raíz. No es lo mismo definir raíz de 5 por 8 que raíz de 5 por 8. Vale, pues hemos visto con esto, con ejemplo sencillo, pues con la ley de los gases nos va a pasar exactamente lo mismo. Y hay que definir numerador y denominador. ¿Qué es el numerador y qué es el denominador? Lo más importante. Porque, recordemos, la división no tiene las mismas propiedades que la multiplicación. ¿Vale? Podemos definir que esto sea el numerador y esto sea el denominador, como queda definido en la propia fórmula. Si quedamos esto definido, pues tendríamos 1 por 3 entre esto. Y como esto va a ser ambiguo, pues ponemos un paréntesis y no pasa nada por un paréntesis, no nos vamos a quedar sin ejercicio, no vamos a tardar nada. Pon un paréntesis y ahora, si multiplicamos, vamos a ver lo que nos da. En este caso nos da 0,125 moles. Bueno, esto puede tener más sentido, porque 10.000 ya era demasiado para un volumen tan pequeño. Entonces, bueno, esto tiene más o menos sentido, 0,125 moles, de que es la sustancia de gas que sea. La conclusión de este vídeo, ¿qué es? Ante una confrontación de opiniones entre una opinión y otra opinión totalmente contraria, ¿vale? Entre dos extremos, lo que vamos a intentar ver es, primero, escuchar lo que dice el contrario. Es decir, primero escuchamos. Aunque sea totalmente erróneo lo que diga, primero escuchamos. Si vemos que es totalmente erróneo, pues mediante estudio, mediante comprobación, mediante demostración, pues contraargumentamos. Porque en el momento en el que tengamos un tipo de problemas con ambigüedades de este tipo, o de este tipo para resolver fórmulas generales, entonces algo tiene que estar, ya sea el planteamiento o una cosa que no está definida. Por ejemplo, el orden de las operaciones que nos dicen. Así que, conclusión de este vídeo, aprender a razonar y tener pensamiento crítico. Hasta el próximo vídeo.